Bueno, pues iniciamos la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con esta enseñanza que nos habla acerca de lo que es la palabra de Dios. Estamos viendo lo que es la historia de la salvación, en el que vemos desde el capítulo 12 en adelante el llamado de Abraham, que nos va conduciendo. Sarai, que no puede tener hijos, pero Dios le concede un hijo. Y vemos que es Isaac. El nombre de Isaac significa hijo de la risa. En este hijo de la risa, que podemos ver, pues va a ser fundamental porque tiene que ir, se casa y tiene a dos. Estos dos que vemos es Esaú y Jacob. Jacob, muy buen guisandero. Saúl, vemos que es un cazador. Y una vez que llega cansado, vende sus derechos de primogénito, los vende por un plato de lentejas. Y es precisamente lo que muchos hacemos, que por algo insignificante nos alejamos de Dios y nos vamos por otro lado. Vendemos nuestros derechos de primogénito por ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues precisamente que el ser humano, a pesar de que Dios le da tantas gracias, se retira y no quiere. Eso es precisamente lo que hizo Esaú, vender sus derechos de primogénito. Y después culpa a su hermano de robarle esos derechos por un plato de lentejas. Pero vemos cuál es el plan de Dios. Esaú intenta matar a su hermano y tiene que irse. Tiene que huir. Y cuando huye, vemos en el caso de Jacob, en ese trayecto, Dios lo llama, Dios lo guía, Dios lo protege y vemos que hay un encuentro con él. En ese encuentro que vemos ahí, Dios le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque el cambio del nombre en el pueblo se entendía como una misión importante para una persona importante. Dios le cambia el nombre en Israel, que significa fuerza de Dios. Estando lejos de que no lo pueda alcanzar su hermano para matarlo, vemos que se casa con Lía y Raquel. Y vemos que entre ellas dos, tanto de dos criadas, una de cada ellas, Raquel que es estéril, y le ofrece su criada. Y vemos cómo Lía también hace lo mismo, y así puede engendrar Israel a 12 hijos. Y estos 12 hijos van a ser las 12 tribus de Israel. En estas 12 tribus de Israel, que hoy se va a conocer como el pueblo judío, esto tiene de importancia. ¿Por qué? Porque de aquí es donde el pueblo de Israel va a entender que hay un propósito de Dios. Y este propósito es que de ahí pudiera salir el Mesías, el Salvador. Como hemos visto, del capítulo 17, hay una enseñanza en el que Abraham hace un pacto con Dios y Dios hace un pacto con él a través de la circuncisión que se hacía a los 8 días de haber nacido, que es una prefiguración de lo que es el bautismo hoy en día, en el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. En esta iglesia vemos que se hace una circuncisión no quirúrgica, sino a través del Espíritu Santo, que es el bautismo, porque todos hemos perdido la gracia y esa gracia pues nos la da el bautismo.
En el bautismo se nos quita ese pecado que muchos hermanos dicen que los niños no tienen pecado. Salmo 51, versículo 7 nos dice que todos somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Romanos 5, 19 también nos dice San Pablo que al desobedecer a Adán todos fuimos pecadores, pero por la obediencia de uno solo, todos pasamos a ser llamados a ser justos y santos. La institución del bautismo, Mateo capítulo 28, versículo 19, nos dice el Señor que hay que bautizarse, lo mismo que el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5 al versículo 6, nos los va a mencionar. Y vemos que el pueblo de Israel, en este lapso, los hijos de Jacob van a vender a uno, a José. Y este José va a ser vendido a los egipcios. Pero vemos cómo Dios lo cuida, lo protege, y en esa protección va a llegar a ser uno de los grandes funcionarios, un poquito bajo del faraón, cuando le adivina o le da la solución acerca de los sueños de las 7 vacas flacas, las 7 gordas, lo mismo que las espigas y vemos que esto va a llegar a ser fundamental en el pueblo de los egipcios. Y es por eso que agarra gran confianza. Es el plan de Dios. Y aquí vemos cómo el pueblo entiende que estando en Egipto es por la intervención de Dios. Pero como todo pasa, los años pasan, así que el pueblo de Israel tuvo alrededor de unos 431 años que nos muestra el Éxodo. Y en esto último vemos que el faraón se olvida de lo que José había hecho por el pueblo de los egipcios y empieza a perseguir de una forma discriminada porque se dan cuenta que ellos son bastante numerosos. Lo mismo que pasa hoy en día. Hoy se está tratando de que el pueblo sea controlado, sea matado, los niños sean matados desde el vientre de sus madres, que vemos que se mete una ideología que ya somos mucho, que hay que terminar con un poco. Eso es atentar en contra de la vida del no nacido que no se puede defender. Eso es un pecado mortal, que en muchos países han aprobado la ley del aborto. Es precisamente que de acá viene, desde Egipto, vemos en las Sagradas Escrituras por primera vez una discriminación, unos despiadados que matan a los niños desde el vientre de su madre. Y esa es la mentalidad que desgraciadamente que tenemos hoy en muchos de los países que se aprueban estas leyes, o son asesinos. No hay otra forma de poderlos llamar, asesinos de niños. Lo mismo que se culpa al que hace estas leyes como a las mamás y a los papás que las llevan para que sean asesinados cruelmente con los diferentes medios para poder abortar. Ese es uno de los problemas que en la antigüedad en el pueblo de los egipcios se llevó a cabo, matando a los inocentes. Y estos inocentes se hizo ley. ¿Por qué? Porque el faraón impuso una ley que todo niño que no fuera egipcio tendría que ser asesinado al momento de nacer, ahogarlos en las piernas de su madre en el momento de nacer. Así que esto no le funcionó muy bien, porque nos dice Éxodo capítulo 1, todo el capítulo 1 nos va a mencionar las dificultades que tuvo el pueblo de Israel en el país de los egipcios. Esto es uno de los grandes problemas, que no le funcionó muy bien a los egipcios, al faraón, y vemos que aquí Dios, a través de Cifra y Púa, que son dos grandes parteras que temen a Dios, y que Dios les da esa gracia
de que su generación sea bastante numerosa. Es el premio que recibieron por ser valientes. En eso que vemos que después aplican otra porque no le funciona. Todo niño tiene que ser asesinado, tiene que ser ahogados en el río Nilo. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos de ellos fueron asesinados cruelmente, fueron ahogados en el río. Pero Dios libera a uno, capítulo 2 de Éxodo. No los va a mencionar, no los va a decir. Y ese va a ser Moisés, porque Moisés, el nombre de Moisés significa salvado de las aguas. Su madre lo ocultó por 3 meses y vemos cómo es que Dios, a través de su plan del sufrimiento, pues hace surgir a este niño que es salvado por las aguas, que la misma mamá lo soltó cuando la hija del faraón estaba ahí bañándose. Se enamoró tanto que le pidió a la misma mamá, a la tía de Moisés, que se los cuidara. Y vemos cómo es que Dios actúa. Moisés llega a tener una mentalidad de los egipcios, pero cuando se da cuenta que no es egipcio por su color de piel, por su figura física, se da cuenta que no corresponde a esa raza. Fue educado con esa mentalidad. Y cuando se da cuenta que los israelitas son maltratados, vemos cómo en una ocasión defiende a uno de ellos cuando un egipcio lo está atacando y lo mata. Pero vemos que después Moisés quiere intervenir en una disputa que tiene entre dos israelitas y lo acusan al faraón porque ha matado a un egipcio. Tiene que huir al desierto. Desierto es prácticamente la preparación en el cual de Moisés tiene ahí. Por eso Moisés va a ser considerado un caudillo, una figura que salva al pueblo de Israel. Y se compara con la figura de Cristo, que viene a salvar no nada más al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Y en eso vemos que los dos tienen que huir al desierto. Uno que es perseguido. Caso de Jesús, después del bautismo fue conducido al desierto para prepararse, para orar 40 días y 40 noches. Y es ahí donde vemos que Dios tiene ese plan y ese plan se lleva a cabo para que se pueda realizar. Entonces Moisés tiene que prepararse allá en el desierto y es allá donde Dios lo va a llamar para esta misión y vemos que en el caso de Jesús es llamado para una misión importante. Bueno, pues que Dios me los bendiga y nuestra Madre Santísima los acompañe siempre. Esto fue Biblia en Familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.